Imaginen recibir noticias terribles, devastadoras, desde muy lejos. La ciudad de tus antepasados, Jerusalén, en ruinas, murallas por los suelos, puertas quemadas, y la gente que queda allí pues en una angustia profunda. Esta es la situación con la que se topa Nehemías, que no era cualquiera, tenía un puesto importante en la corte persa. Y bueno, esta es nuestra exploración de hoy. Vamos a meternos de lleno en los textos que cuentan su historia, claro, extractos del libro de Nehemías. Seguiremos su viaje desde esa primera conmoción, ese primer golpe, hasta la tarea gigantesca de reconstruir y, bueno, reorganizar a una comunidad que estaba rota. Exacto. Y lo que queremos ver aquí es las claves de su liderazgo, porque se enfrentó a desafíos enormes, ¿eh? No solo de fuera, sino también crisis internas muy gordas. Y sobre todo, ese esfuerzo colectivo increíble. Porque no fue solo levantar muros de piedra, sino intentar, digamos, rehacer el tejido social, espiritual de Jerusalén después del exilio. Es una historia potente, de tesón, de fe y de acción comunitaria, vamos. De acuerdo. Pues venga, entremos de lleno en esta historia. Todo empieza en Susa, la capital de Persia. Nehemías tiene este cargo copero del rey Artajerjes, que suena bien, pero era un puesto de muchísima confianza, ¿no? Estar tan cerca del rey. Muchísima. Y ahí es donde recibe la visita de su hermano Hananí. Las noticias de Judá y Jerusalén son, pues eso, desoladoras. Gran mal y afrenta, dice el texto. La muralla por los suelos, las puertas quemadas. ¿Y la reacción de Nehemías cómo es? Pues es inmediata y muy emocional. El texto dice que se sentó, lloró, hizo duelo varios días, ayunó y oró. Y su oración, la del capítulo 1, es muy reveladora, porque no solo se lamenta, sino que asume una culpa colectiva y hasta personal. Dice algo como, hemos pecado contra ti, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Reconoce que el exilio fue justo por la infidelidad pasada, pero a la vez apela directamente a las promesas de Dios. ¡Qué promesas! La de reunir al pueblo si se volvieran a él, aunque estuvieran dispersos por el mundo. Es una mezcla muy interesante de confesión, de lamento, pero también de esperanza basada en el pacto. ¡Qué fuerte! Eso de asumir la culpa personal, ¿no? No solo ellos pecaron, sino yo también. Sí, un sentido de responsabilidad enorme. Y en esa misma oración ya se ve un poquito la estrategia, ¿no? Pide tener éxito y hallar gracia delante de aquel varón. Claramente se refiere al rey. Ya está pensando en cómo actuar. Exacto. No se queda solo en la oración, aunque esté claro que es su punto de partida, su fundamento. Meses más tarde, está sirviendo vino al rey y el rey se da cuenta. Nota su tristeza. Algo que debía ser rarísimo, ¿no? Y peligroso en una corte. Muy peligroso. El rey le pregunta directamente, ¿por qué está triste tu rostro? Nehemías siente miedo, lógico, pero responde con mucha diplomacia. Habla de la ciudad donde están los sepulcros de mis padres, que está en ruinas. Y entonces el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Y Nehemías, antes de contestar, hace algo que a veces se nos pasa. Ora un momento al Dios de los cielos. ¿Qué es eso? Fe pura, una pausa para pensar. Yo creo que las dos cosas. Refleja su dependencia de Dios, sin duda, pero también le da ese segundo crucial para ordenar la respuesta bajo presión. Y lo que pide es súper específico. A ver. Pide permiso para ir a Judá a reedificar. Pide cartas para los gobernadores de la zona, para que le dejen pasar seguro. Y pide una orden para Asaf, el guardabosques del rey, para conseguir madera. Madera. ¿Para qué? Pues para las puertas de la fortaleza del templo, para la muralla de la ciudad y para su propia casa. O sea, tenía un plan detalladísimo en mente. Y lo consigue todo, incluso una escolta militar. Él lo atribuye a la buena mano de mi Dios sobre mí. Pero, claro, tener el permiso del rey no significa que el camino vaya a ser fácil. Nada más llegar a la zona ya aparecen los primeros problemas. Los antagonistas de la historia, sí. Sanbalat el horonita y Tobías el amonita. El texto dice que les disgustó en extremo que alguien viniera a ayudar a los israelitas. La oposición ya está ahí, desde el minuto 1. Y Nehemías se lo esperaba, ¿no? Yo creo que sí. Por eso, cuando llega a Jerusalén, no actúa a lo loco. Espera 3 días. Y luego, de noche, casi en secreto, con unos pocos hombres de confianza, se va a inspeccionar las murallas. De noche. ¿Por qué? Pues para ver el estado real de las cosas por sí mismo, sin alertar a nadie, ni a los enemigos, ni a la propia gente, que quizás se desanimaría al ver el desastre. Una táctica muy inteligente. Primero ver, luego hablar. Y solo después de esa inspección nocturna, ya sí se reúne con los líderes locales.
los sacerdotes, los nobles, los oficiales. Exacto. Y ahí les planta la cruda realidad. Veis el mal en que estamos. Pero no se queda en la queja. Les lanza el desafío. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Y les cuenta el doble apoyo que tiene, el de Dios y el del rey. ¿Y cómo reaccionan ellos? La primera reacción es buena. Dicen, levantémonos y edifiquemos. Parece que hay unidad, entusiasmo inicial. Pero, claro, enseguida saltan los otros. Sanbalat, Tobías y ahora se une un tercero, Gesén el árabe. Empiezan con burlas y con una acusación política muy seria. Os rebeláis contra el rey. Eso es peligroso. ¿Cómo responde Nehemías? Con firmeza, apela a Dios, dice que Él les prosperará, y a ellos, a los enemigos, les niega cualquier derecho o parte en Jerusalén. Les corta de raíz. Y entonces empieza la obra. El capítulo 13 es fascinante cómo describe la organización. Sí, parece una lista de nombres, pero es mucho más, ¿verdad? Muchísimo más. Es un testimonio increíble de movilización comunitaria. Lo alucinante es cómo se organiza. Nehemías no dice, venga, todos a trabajar. No. Asigna tramos concretos de la muralla a grupos diferentes. ¿A quiénes, por ejemplo? Pues mira, al sumo sacerdote y los otros sacerdotes, a clanes familiares, a gente de diferentes ciudades como Jericó o Tecoa, a gremios como los plateros o los perfumistas, incluso menciona a las hijas de un gobernador que ayudaron. Anda. Y muy a menudo, la gente reconstruía el tramo que estaba justo delante de su propia casa. Ah, claro, eso te implica mucho más. Es mi trozo de muralla. Exacto. Crea un vínculo personal enorme con la tarea común. Una estrategia genial. Pero claro, esta misma unidad es lo que saca de quicio a los enemigos. Y las burlas se intensifican. ¿Qué dicen? Sanbalat se ríe de esos débiles judíos. Tobías dice, con sarcasmo, que si sube una zorra a su muro, lo tira abajo. Intentan minarles la moral. Y Nehemías se viene abajo. ¿Qué va? Su respuesta es doble. Oración, pidiendo a Dios que les devuelva la afrenta, y acción decidida. Siguen trabajando con ánimo, dice el texto, y la muralla llega a la mitad de su altura. Eso ya es un avance importante. Importantísimo. Y eso alarma todavía más a la coalición enemiga. Ahora ya no son solo Sanbalat y Tobías, son también árabes, amonitas, gente de Asdod. Conspiran para atacar Jerusalén directamente. Y ahí sí que cunde el pánico, ¿no? Ahí la cosa se pone fea. El texto lo refleja muy bien. La gente de Judá empieza a decir, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. El cansancio, el miedo a un ataque, la moral empieza a flaquear. Es lógico. ¿Qué hace Nehemías entonces? Aquí se ve otra vez su liderazgo práctico. No solo reza, que también oramos a nuestro Dios, sino que organiza la defensa. Arma a la gente por familias, espadas, lanzas, arcos, los coloca en los puntos más débiles de la muralla y les da una arenga brutal. No les temáis, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Apela a lo más profundo. Y pone en marcha un sistema bastante curioso, ¿no? Increíble. La mitad de la gente trabaja y la otra mitad vigila armada. Los propios constructores llevan la espada al cinto mientras ponen ladrillos. Y establece una señal de alarma con trompeta para reunirse rápido si hay ataque. Es, una militarización total de la obra. Fe, vigilancia y organización al máximo. Consiguen parar esa amenaza externa, pero justo entonces estalla una bomba interna. Quizá peor. El capítulo 5. Sí. Un momento crítico. El propio pueblo empieza a protestar, pero no contra los enemigos, sino contra sus hermanos judíos ricos. ¿Qué pasaba? Las quejas son desgarradoras. Familias que no tienen ni para comer, gente que ha tenido que hipotecar sus campos, sus viñas, sus casas, para conseguir grano o para pagar los impuestos al rey persa. Y lo peor, algunos se ven obligados a vender a sus hijos e hijas como esclavos. A otros judíos. ¡Qué barbaridad! ¡Dentro de la misma comunidad! Una injusticia social tremenda que amenazaba con cargarse toda la unidad y el proyecto. La reacción de Nehemías es de furia. Me enojé en gran manera, dice. ¿Y qué hace? ¿Empieza a gritar? No, primero reflexiona. Lo medité, dice. Y luego actúa. Convoca una gran asamblea y les echa una bronca monumental a los nobles y oficiales. Les acusa de cobrar intereses abusivos a sus propios hermanos, algo que iba contra la ley de Dios.
Les recuerda que ellos se esfuerzan por rescatar a judíos vendidos a extranjeros y mientras tanto ellos mismos estaban esclavizando a su gente. Les apela al temor de Dios y a la vergüenza ante las otras naciones. ¿Y se quedan palabras? No, no. Les exige acciones concretas ya. Devolver inmediatamente los campos, viñas, olivares y casas y perdonar los intereses que habían cobrado. ¿Y le hacen caso? Consigue que juren cumplirlo delante de los sacerdotes, e incluso hace un gesto simbólico muy fuerte. Se sacude el manto, como diciendo, así sacudirá Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto. Una forma de invocar una maldición si no cumplen. Impresionante. Pero lo más potente es que Nehemías no solo exige, predica con el ejemplo. Ahí revela que durante los 12 años que llevaba ya como gobernador, ni él ni su gente habían reclamado el sueldo o la asignación que les correspondía. ¿En serio? ¿Y de qué vivían? Pues él mismo pagaba de su bolsillo la comida para toda su gente, que eran muchos, más de 150 oficiales y visitantes. Lo hacía para no ser una carga más para el pueblo. Esa coherencia, esa integridad, le da una autoridad moral tremenda para exigir justicia a los demás. Claro, eso es fundamental. No es haced lo que yo digo, sino haced lo que yo hago. Exactamente. Esa coherencia es clave en su liderazgo. Vale. Resuelven, o parece que resuelven, esa crisis interna. La muralla está casi lista, solo faltan las puertas. ¿Y los enemigos? Se rinden. ¿Qué va? Intentan una última jugada. Atacar personalmente a Nehemías, el capítulo 6. Sanbalat y Gesén le mandan un mensaje. Ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Suena a trampa total. Clarísimo. Nehemías se da cuenta de que quieren hacerle daño. Su respuesta es rotunda, y se la repite 4 veces. Yo hago una gran obra y no puedo ir. No se deja distraer ni engañar. No pica el anzuelo. No. Entonces Sanbalat cambia de táctica. Le manda una carta, pero abierta, para que la lea todo el mundo. Y en ella le acusa de planear una rebelión contra Persia, de querer proclamarse rey, incluso de haber nombrado profetas para anunciarlo. Una campaña de desprestigio en toda regla. Fake news de la época. Totalmente. Busca meterle miedo a él y a la gente para parar la obra. Nehemías lo desmiente todo. Nada de lo que dices es cierto. Son invenciones tuyas. Y ora pidiendo fuerza. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Pero la presión sigue. Intentan manipularlo desde dentro, ¿no? Con un supuesto profeta. Sí, Semaías. Este hombre se encierra en su casa y le manda un mensaje a Nehemías. Van a venir a matarte esta noche. Tenemos que escondernos juntos en el templo. ¿En el templo? ¿Y Nehemías qué hace? Se niega en redondo. Dice, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. ¿Por qué esa negativa tan fuerte? Porque se da cuenta de que es otra trampa. Semaías no hablaba de parte de Dios, sino que probablemente le habían sobornado Tobías y Sanbalat. ¿Con qué objetivo? El objetivo era que Nehemías, que era laico, no sacerdote, cometiera un sacrilegio entrando en la parte sagrada del templo. Si lo hacía, aunque fuera para salvar la vida, destruirían su reputación y su autoridad moral. Por eso se niega. ¡Qué listo! Ve la trampa. Sí, menciona también a una profetisa, Noadías, y a otros profetas que intentaban asustarle. La presión era brutal y venía de muchos frentes. Pero a pesar de todo, A pesar de todo, terminan la muralla. ¿En cuánto tiempo? en 52 días, un logro espectacular. 52 días. Es increíble. Y el texto dice que cuando los enemigos y las naciones vecinas se enteraron, se sintieron humillados y reconocieron que la obra se había hecho con la ayuda de Dios. O sea que el impacto fue enorme. Sí, aunque, bueno, la influencia de Tobías, por ejemplo, siguió ahí, porque tenía muchos contactos y familiares entre los nobles de Judá. Las cosas nunca son blancas o negras del todo. Claro. Bueno, muralla terminada. ¿Y ahora qué? Misión cumplida. Pues cumplida la primera parte, la de la seguridad física. Ahora tocaba organizar la vida dentro de esos muros. Nehemías nombra responsables de la seguridad de las puertas, porteros, cantores, levitas, y pone a su hermano Yananí y a otro hombre de confianza, Yananías, al mando de Jerusalén. Y se dan cuenta de un problema, ¿no? Sí, que la ciudad era muy grande, pero había poca gente viviendo dentro, estaba semi-vaciar. ¿Y qué hacen? Pues aquí entra el capítulo 7, que es básicamente un censo, un registro genealógico de los que habían vuelto del exilio antes con Jorobabel. Parece una lista un poco árida de nombres y números, pero es súper importante, ¿Por qué? porque era la forma de reconstruir la identidad colectiva.
quién es quién en la comunidad del pacto, quiénes son sacerdotes legítimos, quiénes levitas. Incluso menciona a familias que no pudieron probar su linaje sacerdotal y se quedaron, digamos, en espera, hasta que hubiera una decisión divina a través del Urim y Tumim, esos objetos que usaban para consultar a Dios. Ah, vale. O sea, era poner orden y definir quién formaba parte de esa comunidad restaurada. Exacto. Y también registra las donaciones que se hicieron, mostrando el compromiso de la gente. Es la base para organizar la sociedad según la ley de Moisés. Y hablando de la ley, eso nos lleva a uno de los momentos más potentes de todo el libro, ¿verdad? La lectura de la ley con Esdras. Sin duda. Capítulo 8. Todo el pueblo se reúne como un solo hombre en la plaza, delante de la puerta del agua. Y le piden a Esdras, el escriba, el maestro, que traiga el libro de la ley de Moisés y lo lea. El pueblo lo pide. Sí, sí. Y la escena es muy gráfica. Esdras sube a una plataforma de madera. Lee desde el amanecer hasta el mediodía. La gente escucha atentamente. Los levitas van explicando el texto por grupos para que todos entiendan. ¿Y cuál es la reacción de la gente al escuchar la ley? Pues la primera reacción es llorar. Al oír las palabras de la ley, se dan cuenta de lo lejos que han estado de cumplirla, de su propia historia de pecado. Es un momento de confrontación muy fuerte. Pero Nehemías y Esdras no les dejan ahí, en la pena. No, les dicen, no os entristezcáis, ni lloréis, porque día santo es a nuestro Señor. Les reorientan totalmente. Les dicen que vayan a casa, coman bien, beban cosas dulces y, muy importante, que compartan con los que no tienen nada preparado. Y les dan esa frase famosa. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¡Qué cambio de perspectiva! La respuesta a la ley no es solo la culpa o el miedo, sino también el gozo, la celebración y la solidaridad. Impresionante. Y este redescubrimiento de la ley les lleva a hacer algo más, ¿no? Sí, al día siguiente, estudiando la ley, descubren el mandato de celebrar la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Esa fiesta que recordaba cómo vivieron sus antepasados en cabañas durante la travesía por el desierto. Y la celebran. Vaya si la celebran, con un entusiasmo desbordante. Salen a buscar ramas de olivo, de mirto, de palmera, y construyen cabañas por todas partes, en las azoteas, en los patios, en las plazas, en los atrios del templo. El texto dice que hubo alegría muy grande y que no se había celebrado así desde los tiempos de Josué, siglos atrás. Y cada día de la fiesta leen la ley. Es una renovación espiritual en toda regla. Totalmente. Pero no se queda solo en la fiesta. Poco después, hay otra asamblea. Esta vez es diferente. Es de ayuno, vestidos de luto, con tierra sobre la cabeza. Se separan de todos los extranjeros y dedican horas a leer la ley y a confesar sus pecados y los de sus antepasados. Otra confesión. Sí, pero esta es más formal, más estructurada, y da paso a una oración larguísima, en el capítulo 9, recitada por los levitas. Es un repaso brutal a toda su historia con Dios. Empiezan desde la creación, la elección de Abraham, el éxodo, el desierto, la entrega de la ley, la tierra prometida. Pero a la vez, reconocen con una honestidad tremenda la constante rebeldía, la terquedad, el becerro de oro, el rechazo a los profetas, toda la historia de infidelidad. Qué duro mirarse así al espejo como pueblo. Durísimo. Pero al mismo tiempo resaltan la inmensa paciencia y misericordia de Dios, que nunca les abandonó del todo. Y aceptan que su situación actual, siendo siervos en su propia tierra bajo dominio persa, es consecuencia justa de sus pecados, pero aún así apelan a la compasión divina. Es un acto de memoria histórica y de asumir la responsabilidad muy profundo. Y todo este proceso de lectura, confesión, oración, ¿a dónde les lleva? Culmina en un pacto, un compromiso solemne. Lo ponen por escrito, lo firman los líderes, Nehemías el primero, los levitas, los sacerdotes, y el resto del pueblo, hombres, mujeres, todos los que podían entender, se unen bajo juramento. ¿A qué se comprometen exactamente? Capítulo 10, ¿no? Sí, a vivir según la ley de Dios. Y se especifican puntos muy concretos que atacan directamente los problemas que habían tenido y que Nehemías ya había enfrentado. Por ejemplo, Pues no casarse con gente de los pueblos vecinos, respetar el sábado, nada de comprar ni vender ese día, dejar descansar la tierra cada 7º año y perdonar las deudas en ese año sabático. o sea, medidas sociales y religiosas
Muy prácticas. Muy prácticas. Y también un compromiso fuerte para sostener el templo y a su personal. Se comprometen a pagar un impuesto anual, la tercera parte de un ciclo de plata, a llevar leña para los sacrificios, a entregar las primicias de las cosechas y del ganado y a dar los diezmos para los levitas. Que a su vez tenían que dar el diezmo de los diezmos, ¿no? Exacto, para el templo. El objetivo final lo dicen claro: no abandonar la casa de nuestro Dios. Buscan crear una estructura sólida, basada en la ley, para que la comunidad funcione y el culto se mantenga. Vale, tenemos muralla, tenemos pacto, tenemos identidad reforzada. Ahora sí que parece que la cosa está encarrilada. ¿Qué falta? Pues faltaba gente en Jerusalén. La ciudad santa necesitaba ser repoblada. Los líderes ya se habían establecido allí. Pero se decide echar suertes para que una de cada 10 personas del resto del pueblo también se mude a vivir a Jerusalén. Echar suertes. Sí, aunque el texto dice que el pueblo bendijo a los que se ofrecieron voluntariamente, se necesitaba gente para que la ciudad tuviera vida. El capítulo 11 lista algunas de las familias y grupos que se asentaron allí. Y luego viene la fiesta de dedicación de la muralla, ¿no? Sí, en el capítulo 12. Es una celebración por todo lo alto. Convocan a los levitas de todas partes. Hay ritos de purificación. Organizan 2 grandes coros que procesionan encima de la muralla, en direcciones opuestas, con un montón de música. Címbalos, liras, arpas, trompetas. Esdras va delante de uno de los coros. ¡Qué imagen! 2 coros sobre la muralla recién construida. Bien gente para administrar las ofrendas para los sacerdotes y levitas. Parece ahora sí el final feliz. Pero siempre hay un pero en esta historia, ¿verdad? Pues sí, el libro de Nehemías nos da una última dosis de realismo crudo en el capítulo 13. Años después, Nehemías ha estado un tiempo fuera, con el rey Artajerjes en Persia. Y cuando vuelve a Jerusalén, ¿Qué se encuentra? pues que las cosas se han torcido bastante. Descubre para su horror que el propio sumo sacerdote Eliasib le había preparado una habitación dentro de los atrios del templo a Tobías. ¿A Tobías? ¿El enemigo amonita? ¿Dentro del templo? Imagínate la indignación de Nehemías. Echa todas las cosas de Tobías a la calle y ordena purificar esas habitaciones. Un escándalo. No me extraña. ¿Y qué más? Pues se entera de que los levitas y los cantores habían tenido que abandonar sus servicios en el templo e irse a trabajar sus campos porque no les estaban dando las porciones que les correspondían. Los diezmos del pacto se habían olvidado. Otra vez. Otra vez. Nehemías vuelve a reprender a los oficiales. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Reúne a los levitas, restablece el sistema de diezmos y nombra tesoreros de confianza para que se encarguen de repartir. Parece que tiene que estar constantemente apagando fuegos. Totalmente. También ve cómo se profana el sábado. Gente trabajando en los lagares, transportando cargas, mercaderes de Tiro vendiendo pescado y de todo en Jerusalén en sábado. ¿Y qué hace? Reprende a los nobles. Ordena cerrar las puertas de la ciudad antes de que empiece el sábado y no abrirlas hasta que termine. Pone a sus propios criados a vigilar. Incluso amenaza a los mercaderes que acampan fuera esperando a que abran, y manda a los levitas purificarse y guardar las puertas para santificar el día. Mano dura. Y aún hay más. Vuelve a encontrarse con el problema de los matrimonios mixtos. Ve judíos casados con mujeres de Asdod, de Amón, de Moab. Y lo peor, que sus hijos ya ni siquiera hablaban la lengua de Judá, el hebreo. Hablaban la lengua de sus madres. La asimilación cultural estaba haciendo estragos. Exacto. Y aquí la reacción de Nehemías es violentísima. El texto dice que riñó con ellos, los maldijo, golpeó a algunos, les arrancó los pelos. Y les hizo jurar por Dios que no volverían a hacerlo, recordándoles que hasta el gran rey Salomón pecó por culpa de mujeres extranjeras. ¿Les arranca el pelo? Es una reacción muy fuerte. Muy fuerte, sí. Incluso llega a expulsar a un nieto del sumo sacerdote Eliasib porque se había casado con la hija de Sanbalat el horonita, el archienemigo. Vaya tela. O sea que la lucha por mantener la identidad y la fidelidad era constante. Constante y dura. El libro termina así, con Nehemías resumiendo estas últimas acciones de purificación y reorganización, y con varias oraciones cortas pidiendo a Dios, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Ujú. Como diciendo, he hecho todo lo que he podido, no te olvides. Entonces, si intentamos sacar algunas conclusiones de todo este viaje, vemos un líder impresionante, ¿no? Una mezcla de oración profundo, fe inquebrantable, pero también planificación estratégica, acción valiente y una firmeza que a veces roza lo implacable. Totalmente.
Supo combinar la visión espiritual con la capacidad de organizar, de movilizar a una comunidad rota, de enfrentar oposición externa brutal y crisis internas muy serias. Vemos la importancia de la colaboración, desde los sacerdotes hasta el último artesano, y la perseverancia. Pero también nos muestra que no basta con construir muros físicos, ¿verdad? Para nada. La reconstrucción física fue relativamente rápida, 52 días, pero la reforma social, la renovación espiritual, restaurar la justicia, mantener la fidelidad al pacto, eso es un proceso continuo, mucho más frágil, que requiere vigilancia y esfuerzo constantes. Cambiar corazones y hábitos es infinitamente más complejo que levantar piedras. Para quienes hoy se enfrentan a retos parecidos de reconstruir comunidades, de liderar en tiempos de crisis, aquí hay un montón de material para pensar, ¿no? La importancia de la integridad personal del líder, como vimos con Nehemías, cómo gestionar los conflictos que surgen inevitablemente, cómo mantener el ánimo cuando pasa el primer entusiasmo. Sí, cómo lidiar con esa tendencia humana que vemos tan claramente al final, a relajarnos, a desviarnos, a olvidar los compromisos. La historia de Nehemías es muy realista en ese sentido. No hay un "y vivieron felices para siempre". La lucha continúa. Y quizá esa reflexión final que dejabas caer antes, sobre esas últimas palabras de Nehemías, pidiendo a Dios que se acuerde de él. Sí, esa insistencia. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí por esto. ¿Qué nos dice? ¿Es solo pedir una recompensa? ¿O es quizás la conciencia de un líder que ha luchado con todo, que ha sido duro a veces, y que al final busca la validación no en el éxito terrenal o en la opinión de la gente, sino en la mirada de Dios? Quizás es la expresión de saber que, a pesar de todo lo logrado, la tarea nunca está del todo terminada, y la aprobación final viene de otro lugar. Una tensión interesante, sin duda, para seguir dándole vueltas.